Aunque son pocos los símbolos que todos los mexicanos identificamos, hay uno en particular que no solo reconocemos, sino que asociamos a la ayuda y al bienestar social. Y es que este fondo blanco con una gran cruz roja al centro representa a una institución que ha ayudado a México a través del tiempo. La Cruz Roja Mexicana, hay varios intentos a finales del siglo antepasado. De algunos, en el mundo se empieza a crecer lo que es la presencia del movimiento de la Cruz Roja en los diferentes países. Obviamente empieza en Europa, posteriormente se empieza a extender hacia el occidente y hay intentos de que en México se instale una Cruz Roja. Para ese entonces, en la época de don Porfirio Díaz, hubo ciertas invitaciones de la Cruz Roja Española en particular a través de la Embajada de España de que pudiéramos instalar una Cruz Roja aquí en México. Esto obviamente tiene una serie de procesos donde pues hay diálogo, hay pláticas con el gobierno mexicano, obviamente las oficinas en Ginebra, Suiza, de la Cruz Roja, obviamente, insisto, auspiciado por el gobierno español, y es así como se logra en 1906 ya los acercamientos más concretos y obviamente hay las primeras manifestaciones de instalar la Cruz Roja. 3 años después, en agosto de 1909, ocurriría una de las mayores catástrofes en la ciudad de Monterrey. Lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río Santa Catarina. La inundación acabó con la vida de más de 3,000 personas y el daño en la ciudad se encontraba en aproximadamente 90 cuadras. En 1909 hay un servicio donde se da una destrucción bastante fuerte en la ciudad de Monterrey en 1909. Lo que sucedió hace pocos años con el río Santa Catarina fue algo similar. 100 años después se da en México nuevamente. En 1909 entonces sale la primera brigada que arman en ese entonces ya el gobierno mexicano con el ejército y con algunos voluntarios, entre ellos un doctor de apellido López, quien en su momento lleva a su esposa, la señora Luz González Cosío de López, y de manera conjunta encabeza una brigada, se trasladan vía terrestre a través del ferrocarril hasta la ciudad de Monterrey, donde atienden esta desgracia que en 1909 azotó. Ya en 1910, a través del decreto presidencial, don Porfirio Díaz, el 21 de febrero, suscribe y firma el decreto presidencial mediante el cual se reconoce legalmente la presencia de la Cruz Roja. Entonces se denomina la Cruz Roja Mexicana. En ese entonces la Asociación Mexicana de la Cruz Roja. Posteriormente, el 12 de marzo, se da ya la publicación de este decreto presidencial. A partir de entonces, la Cruz Roja ha sido parte activa en atención a desastres, a través del fomento a la participación social. También podemos mencionar que estuvo presente también en lo que fue el sismo del 57. Vienen una serie de huracanes también, ¿no? Opal, Roxanne, Juliet, el Stan, el Vilma, en fin, todos los que ustedes conocen dentro de nuestro país que han desgraciadamente afectado, pues ha estado presente la Cruz Roja. Es importante mencionar que de acuerdo a las propias necesidades, la Cruz Roja va creciendo y va fortaleciendo sus áreas de servicio. Obviamente empezamos en la revolución, pues eran las ambulancias, ¿verdad? Pero pues después viene el área de enfermería, vienen los servicios médicos, después viene el área de juventud, donde los jóvenes también participan con nosotros con una serie de actividades asistenciales, vienen las damas voluntarias, vienen otras áreas que vienen a darle cuerpo, forma y en su momento a fortalecer los servicios que presta la Cruz Roja Mexicana. Hoy, la coordinación de la juventud, la coordinación de damas voluntarias, la coordinación de veteranos, la coordinación de capacitación, la coordinación de servicios médicos y de enfermería y la coordinación de socorros conforman el cuerpo de la Cruz Roja, que a sus 107 años de su fundación ya cuenta con 555 filiales en todo el país. Nosotros realmente somos coadyuvantes y en su momento contribuimos con las actividades que hace el gobierno. Digámoslo así, fortalecemos donde ellos no llegan o no pueden llegar, nosotros llegamos. O sea, no es tanto ni duplicar la actividad que hace el gobierno, ni tampoco hacer una competencia. Al contrario, tratamos de que donde ellos por alguna razón no están atendiendo, nosotros llegamos. Entonces, en ese sentido,
nosotros hemos ido identificando, hemos hecho planes en diferentes etapas de la vida de la Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja está siempre presente en las buenas y en las malas. Si es una fiesta, si es un festejo masivo, si es un concierto, si es un 15 de septiembre, ahí está la Cruz Roja. Si desgraciadamente es una calamidad, es un desastre, es una explosión, es una inundación, ahí está Cruz Roja. Entonces yo creo que en esa medida podemos decir que es tan necesaria, tan indispensable. Pero a su vez, la Cruz Roja no existe si la población está de este lado. Entonces realmente ese es un binomio. Como cada año, la Cruz Roja lleva a cabo una colecta nacional de recaudación de fondos para su financiamiento. Desde 1970 se dio este sistema, donde se hace corresponsable, o sea, donde se invita a que toda la población en general participe en la manutención de lo que es la Cruz Roja, ¿no? Al fin y al cabo es para todos, este es del pueblo y es para el pueblo al final del día. La colecta 2017 ya inició y finaliza el 31 de mayo.